Muy buenas noches. Vamos a pasar a la siguiente presentación que hará de lección asincrónica sobre el razonamiento práctico de acuerdo con la lectura asignada a cargo de los investigadores Julián Fernando Trujillo Amaya y Jimena Vallejo Álvarez y titulado Formación del carácter y razonamiento práctico. En esta ocasión vamos a fijarnos en un aspecto del conocimiento moral y que tiene que ver con el razonamiento práctico, es decir, cómo pensamos moralmente y tratar de captar por el análisis que vamos a hacer en qué consiste esa racionalidad moral, cómo se caracteriza, cómo se esquematiza. Eh, No sobra decir que en torno al razonamiento práctico, al razonamiento moral, pues hay siempre algunos problemillas, algunas dificultades teóricas que es necesario por lo menos no dejar de observar. El punto de partida que ya hemos venido viendo desde el comienzo del curso es qué hacer, qué es lo correcto por hacer, qué es lo que debe hacerse, qué es lo mejor. Por supuesto que son preguntas que respondemos personalmente, pero también podemos responder desde un grupo, desde una organización o una institución. No solamente nos vemos compelidos a averiguar qué acciones debemos poner, sino que además tenemos que estar seguros de que la acción que ponemos es la mejor o la correcta. Toda acción es siempre un movimiento articulado y que tiene unos móviles. Particularmente el deseo razonado va a ser el móvil que reconocemos como aquel que opera detrás de toda acción, y en el caso de la acción moral pues es un deseo, una inclinación que admite, como lo vimos en la lección asincrónica anterior, admite razones basadas en valores, principios o normas. Por otra parte, afirmar que toda acción se mueve por un deseo razonado, es decir, es señalar una complejidad psicológica importante. Primero que nada, el deseo funciona como un impulso, como una inclinación, como algo que nos mueve. La razón, por otra parte, se ocupa de la deliberación, del examen, de fijar elecciones o de cómo deben ser las decisiones. Por lo tanto, una acción X, la que sea, debería ser el resultado de una conjunción entre ese deseo y la razón, bajo el entendido de que la razón ejerza cierto poder sobre el deseo, como también el deseo ejerce cierto poder sobre la razón. Eh, Tengamos presente algunas características del deseo, del impulso, de las inclinaciones. El deseo es siempre relativo a algo. Entonces, cuando hablamos de un deseo determinado por hacer algo, nos preguntamos por el sujeto. ¿A qué se refiere ese deseo? ¿A qué se dirige? ¿A qué apunta? Por supuesto que también el deseo no es un impulso químicamente puro, sino que también recoge imágenes del mundo. Es decir, los deseos se delinean de acuerdo con una serie de representaciones que tenemos de nosotros mismos, de las personas, del mundo. Eh, Cuando hablamos de lo que mueve a una acción y de que eso que mueve a la acción se puede someter a examen racional, estamos señalando unas distinciones que hoy podemos hacer teóricamente, pero piensen que muchas personas en la vida cotidiana no se sientan a distinguir entre una cognición y un deseo, ni se ponen a examinar sus deseos. Es posible que en algunos casos sí, pero tampoco es lo usual que se examinen los deseos para revisar su validez, para saber si son deseos
limpios, incontaminados o los correctos. Hay veces en que sí, repito, hay veces en que podemos tener alguna cierta sospecha sobre algo que deseamos y podemos simplemente contenerlo hasta nuevo aviso. Pero en la mayoría de los casos, usualmente lo que nos mueve a la acción no lo sometemos a examen o a escrutinio. Muy bien. Eh, una tarea entonces del sujeto, particularmente del agente moral, es que tiene que ser capaz de conjugar la pasión o el deseo junto con el pensamiento o la razón. Si hablamos de un talante moral o de un carácter moral, muy posiblemente esa sea una de las tareas más fuertes que debamos desarrollar. Ya esto ha sido planteado por Aristóteles en su Ética Nicomaquia. Si alguno gusta de revisar ese texto puede hacerlo. No es un asunto nuevo, sino que es un asunto que ya tiene muchos siglos de que se ha planteado. Eh, el carácter moral consiste en un modo de ser. Eh, Aristóteles hablaba de una segunda naturaleza conformada por hábitos o por conductas habituales, de tal manera que eh, por ese carácter, por esas conductas habituales, por esa segunda naturaleza, el agente moral lograba, digamos, dar con las acciones correctas que había que colocar en el mundo y evitar así el error o la falta. Eh, por supuesto que este carácter moral no sustituye las normas, no sustituye las leyes, no sustituye los valores. Simplemente habría que decir que es ese supuesto que opera por debajo de toda normativa. Es decir, una normativa y su acatamiento supone un sujeto que es capaz de ajustar sus acciones de acuerdo a ellas. Por lo tanto, es aquel que tiene un carácter moral que lo faculta para ese ajuste. Y por supuesto, para elaborar una conjugación entre el deseo y la razón de acuerdo con ese valor o con esa eh, norma. Por supuesto que hay problemas serios en la vida moral. Uno de ellos, una que se viene estudiando de muchos siglos atrás, es el de la acrasia o incontinencia. Alguno recordará tal vez haber escuchado o leído aquel pasaje de San Pablo que decía, hago el mal que no quiero. En eso consiste la acrasia, precisamente. Actuar en contra de nuestro mejor juicio, actuar en contra de aquello que consideramos que es lo correcto por hacer. Y que además lo hacemos sin querer hacerlo. Eh, Perseguimos algo y terminamos haciendo otra cosa. La pregunta es, ¿por qué? Eso, repito, ha sido una de las dificultades importantes, tanto psicológica como éticamente, porque pone en cuestión el poder de los principios morales o de los valores. O sea, no, no tiene una fuerza tal que eviten hacer lo que no se quiere hacer. Eso es una pregunta importante que no podemos obviar y posiblemente cada uno de nosotros este, ha pasado por alguna circunstancia en la cual hacemos algo que no queríamos hacer. Parece que el saber racional no previene de esta incontinencia o acrasia. Eso no lo invalida, sobre todo cuando pensamos en que muchas acciones requieren una justificación fuerte y que el valor de esa acción eh, deriva de esa justificación fuerte, de razones, y por lo tanto toda posible valoración de la acción tiene que remitir a esa justificación. Eh, ¿Es posible combatir la incontinencia o acrasia a través del saber moral?
Probablemente Aristóteles tenía eso en mente cuando propone que la vida moral es como una segunda naturaleza. Las costumbres, en el sentido de hábitos creados, eh, probablemente los concibió precisamente como una manera de combatir la incontinencia. Muy bien, de aquí pasamos a uno de los puntos que quiero que le prestemos atención, que es el silogismo práctico. Este consiste en una explicación de la acción humana por las cuales el individuo se conecta con una situación y comprende cómo el deseo y la razón se conjuntan en una determinada acción que entra a ser parte de esa situación. Es un esquema, eh, es un esquema de razonamiento donde somos capaces de dar una serie de razones y las razones van a conducir a a una conclusión que no es un conocimiento teórico, no es un enunciado teórico como tal, sino una acción. Eh, lo que vimos hace un momento sobre la acrasia o incontinencia tiene que ver en este momento con el silogismo práctico por lo siguiente. Les digo que la conclusión de un silogismo práctico es la acción que hay que poner en el mundo, de acuerdo con una serie de premisas que son los valores, premisas o las razones sobre ellos. Bien, eh, podríamos terminar poniendo una acción que no corresponde. Podríamos estar haciendo incluso una acción que es la correcta de acuerdo con las premisas que se han establecido, pero que al ponerla en el mundo, las consecuencias de esa acción no son las esperadas. Esto es enteramente posible. Esto revela una contingencia de la vida moral que no podemos del todo evitar, no podemos, eh, ¿cómo decirlo? No podemos del todo eludir, sino que más bien hay que estar siempre preparados a que esas deficiencias en la acción se den. Vayamos un momento a considerar la explicación causal. Si ustedes tienen formación científica y por lo que recuerdo la gran mayoría de ustedes la tienen, si no todos, recordarán eh, que una explicación causal consiste en afirmar una causa que explica un determinado efecto, bajo el entendido de que esa causa efectivamente reúne una serie de condiciones o características con las cuales se explica el acontecimiento o el acaecer del efecto. Muy bien. La ciencia natural en general funciona en esos términos. Ahora bien, eh, pareciera que el saber moral no es afín a este esquema. Es decir, la acción moral pareciera que no se ajusta a patrones lógicos de corte científico. Hay, por supuesto, intentos de entenderlo así. Por ejemplo, en algunos momentos la neurociencia o algunos neurocientíficos han pretendido que la acción moral se puede explicar perfectamente entendiendo cómo funciona el sistema neurológico. Posiblemente todos esos intentos no han tenido éxito porque perdieron de vista que lo propio de la vida moral no es únicamente su arraigo biológico, o en este caso neurológico, sino que la vida moral tiene más elementos que solamente ese componente orgánico. El modelo científico parte de premisas universales, en cambio la ética siempre parte de lo singular. Recuerden lo que les planteaba al comienzo de esta presentación. Eh, ¿Qué debo hacer? Pero esa pregunta es siempre relativa a una acción
concreta, a una acción dada en un momento, y en un sitio y en relación con otras personas. Es posible formalizar el razonamiento práctico de tal manera que las razones o justificaciones que se enuncien puedan hacer de causa de una determinada decisión. Posiblemente no. El hecho de que acudamos a un esquema no quiere decir que efectivamente los elementos de ese esquema sean de la misma índole o naturaleza que los elementos de otras aplicaciones. Eh, Empezando porque la moral siempre supone un margen reflexivo que bien sabemos es siempre incierto, incompleto, siempre está sujeto a lo que pensamos sobre los demás, sobre sí mismo, sobre el mundo. A diferencia de la ciencia, pues, que supone un conocimiento ya verificado, establecido, validado por por las comunidades científicas. En cambio, la ética o la moral entra en nuestras pasiones, las intenciones, el carácter, nuestras particularidades personales, etcétera, que no se quedan por fuera en nuestra manera de ser, por supuesto, ni de valorar una acción. Eh, Bien, eso yo creo, esta diapositiva creo que ya la he cubierto anteriormente. Y para cerrar esta presentación, voy a acudir a un texto que mencionan los dos autores. La conclusión en un razonamiento práctico no posee una necesidad lógica y es contingente desde el punto de vista empírico. Podría no darse, podría ser de otra manera. Piénsense en los casos en que dos posibles acciones pueden darse y hay que optar por una. Es decir, no pueden darse las dos. Y las dos tienen, digamos, su cuota de rectitud o de bondad y, y por lo tanto la gente tiene que decantarse por una o por otra. Puesto que lo que hace necesaria una acción es tanto los contenidos materiales de las premisas, deseos, motivos, intenciones, circunstancias, como el carácter o modo de ser adquirido de la gente, cuya conexión con la conclusión es independiente, lógicamente, y además las premisas nunca pueden ser causas suficientes, solamente necesarias. La intencionalidad no es causalidad. Es decir, tantos elementos entran en juego en un silogismo práctico que definir que el solo deseo es el que mueve a la acción o que sea el deseo razonado que mueva la acción, posiblemente, digamos, sería una afirmación que se quede corta. No digo que no juegue un cierto papel causal, pero no es suficiente. Muy bien, hasta aquí voy a llegar con esta presentación. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que les haya sido esclarecedora y cualquier duda que quede todavía pendiente lo vamos a trabajar en clase. Muy amables, buenas noches.